Hoy quería hablar un poco sobre el tema de las acciones constantes. Entonces, en el Islam hay ciertas acciones que por lo general realizamos de vez en cuando. Por ejemplo, tenemos el Hajj, que normalmente las personas, los musulmanes, realizan una sola vez en la vida. Tenemos Zakat, que se da una vez al año. Tenemos el ayuno en el mes de Ramadán, que solo se realiza para unos 30 días cada año. Pero hay otras acciones que podemos considerar acciones pequeñas, pero es muy importante realizarlas ya como un hábito. Entre ellos, hablando de las 5 oraciones diarias, tenemos las 5 oraciones diarias, ¿no? Los 5 pilares del Islam, entre ellos tenemos las 5 oraciones diarias. Entonces, debemos de estar constantes, sobre todo en el ofrecimiento de estas 5 oraciones. Pero luego también hay otras cosas. Pues, por ejemplo, el saludo del Islam, decir assalamu alaikum unos a otros. Aunque esto sea algo pequeño, debemos de ya, cuando adoptemos alguna virtud islámica, debemos de tratar de hacernos regulares en eso. Por ejemplo, cuando hay chanda también, debemos de dar chanda cada mes, aunque sea una cantidad pequeña, pero hacerlo de forma constante transforma esta acción, tal vez pequeña, en una acción muy amada y aceptable ante los ojos de Allah. En capítulo 19, versículo 66, Allah dice, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Allah dice, Él es el Señor de los cielos y la tierra y de todo lo que hay entre ambos. Servidle pues y sed perseverantes en su servicio. ¿Conoces a alguien que esté a la par con Él? Entonces en este versículo Allah dice, sed perseverantes en su servicio. Entonces Allah lo que dice es que no quiere que una persona adore a Él una vez en su vida, una vez en la semana, o olvida de Allah por gran parte de su vida y luego dedica mucho tiempo al final. Allah dice que desde el inicio de la aceptación de Él como nuestro Señor hasta el último aliento debemos de ser perseverantes, constantes en su adoración. Y la adoración de Allah pues abarca toda nuestra vida, abarca toda nuestra devoción, abarca nuestras acciones físicas, tanto como las plegarias, tanto como nuestro recordatorio de Allah. Todo esto se considera el servicio en el camino de Allah, la adoración de Allah. En capítulo 59 del Sagrado Corán, Allah hace mención de las personas que llegan a olvidar de Allah, o olvidar sus responsabilidades hacia Él. Allah dice, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Oh vosotros los creyentes, temed a Allah y que cada alma considere lo que prepara para el mañana. Temed a Allah, pues en verdad Allah conoce muy bien lo que hacéis. Entonces, ma qaddamat ligad, Allah dice lo que prepara para el mañana. Entonces también hay otros versículos donde Allah dice que no sabemos dónde vamos a morir o cuándo vamos a morir. La mañana verdadera aquí es el más allá. Entonces Allah dice que cada alma debe de siempre considerar lo que está preparándose para sí mismo después de esta vida. Debemos de considerar nuestra fe, nuestras acciones. Al final, cuando Allah nos pregunta, sabiendo todo lo que hemos realizado, si ese día vamos a poder presentarnos ante Allah con algo en la mano, creencias correctas, acciones y virtudes según lo que Allah ha mandado. Luego Allah dice, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. No seáis como quienes olvidaron a Allah, por lo que Él hizo que se olvidaron de sí mismos. Ellos son los rebeldes. Entonces Allah aquí nos explica que qué pasa cuando una persona olvida de Allah. En el inicio se siente,
En el inicio la persona se siente cuando no está haciendo las oraciones, se siente cuando no está leyendo el Sagrado Corán, se siente cuando no está realizando los actos de adoración de la forma correcta. Pero si ignora esto, si ignora lo que es este recordatorio realizado por parte de los ángeles de Allah, ¿qué pasa? Allah hace que la persona se olvida de sí mismo. Entonces esta persona pues empieza a olvidarse de sí mismo, empieza a olvidarse de las consecuencias de sus acciones, empieza a olvidar el más allá, empieza a dedicarse a las cosas mundanales. Entonces Allah dice que los que olvidan de Allah y su recordatorio eventualmente olvidan de sus propios almas y empiezan a realizar actos que dañen a ellos mismos, no solo sus almas, sino que hasta sus cuerpos. Ellos son los rebeldes. O sea, Allah aquí dice que estas personas son los que se rebelaron contra Allah. O sea, Allah mostró a estas personas el camino y luego olvidaron de Allah. Se rebelaron contra la voluntad de Allah. La yastavi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Los moradores del fuego y los moradores del jardín no son iguales. Son los moradores del jardín los que triunfarán. Allah dice que sí hay personas que olvidan de Allah y luego se dedican a las cosas mundanales y logran ganar ciertas cosas en este mundo, pero en el más allá no tendrán nada en recompensa. Entonces puede ser que algún creyente empiece a ver a estas personas y pensar que ellos están viviendo una vida muy buena, tal vez. Allah dice que no debemos de caer en estas dudas, no debemos de caer en estos errores en el pensamiento. Los moradores del fuego y los moradores del jardín no son iguales. Los que logran el propósito de su creación en este mundo, adorando a Allah de la forma correcta y entrando en el paraíso, son muchísimo mejor que las personas que se dedican a las cosas mundanales, ganando un poco aquí y luego pues perdiendo el paraíso y el agrado de Allah en el más allá. Son los moradores del jardín los que triunfarán. Entonces Allah dice que el triunfo verdadero no es en olvidar de Allah, no es en abandonar los actos de devoción, no es en dedicar el tiempo completo a las cosas mundanales. Los que triunfarán son las personas que no van a olvidarse de Allah y van a dedicar el tiempo y la energía correcta en su camino. Luego Allah, hablando de la necesidad de seguir realizando las acciones correctas, virtuosas de forma regular, dice en capítulo 41, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Se te tienta alguna incitación de Satanás, busca refugio en Allah. En verdad, Él es quien todo lo oye, el omnisciente. O sea, aquí Allah dice que claro, recordar a Allah y no olvidarse de Allah no es tan fácil. Tenemos un enemigo. Cada uno de nosotros tenemos un enemigo espiritual, Satanás. Y él siempre está intentando desviarnos de este camino, de diferentes formas, a través de la mundanalidad, a través de las dudas, a través de las tentaciones. Entonces Allah aquí dice que si te tienta alguna incitación de Satanás, hay que buscar el refugio de Allah de eso, diciendo A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Y también a través de los actos. En verdad, Él es quien todo lo oye, el omnisciente. Allah va a escuchar nuestras plegarias y nos va a proteger de caer en pecados. Luego Allah dice, فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسَمُونَ. Pero si rehusan con desdén. Hay ciertas personas que van a escuchar eso, que ¿qué es eso? Buscar el refugio de Allah de las cosas mundanales. Las cosas, no necesito el refugio de Allah de eso. Pero si rehusan con desdén, lo hacen en perjuicio propio. Mientras que los que están con tu Señor lo glorifican día y noche, sin cansarse nunca. Entonces aquí Allah nos explica una característica de los verdaderos creyentes, que ellos son los que glorifican a Allah día y noche.
principalmente a través de las oraciones diarias, sin cansarse nunca. Entonces una persona no debe de cansarse de ofrecer las oraciones. Es como decir que una persona se canse de comer la comida buena o que una persona se canse de otras cosas buenas. Entonces las personas se cansan de las cosas que no tienen pues beneficio para nosotros. Pero la oración, que es nuestra conexión con Allah, que es la forma de rescatarnos de los vicios de este mundo, que es la forma de sentirse satisfechos, entonces una persona no debe de cansarse de eso. Y por eso Allah dice, sin cansarse nunca. Los verdaderos creyentes no se cansan de las oraciones, ellos esperan para el tiempo de las oraciones, para que puedan tener esta conexión de nuevo con su Señor. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en una ocasión se le preguntó, ¿qué acciones son las más amadas por Allah? Y él respondió, las acciones constantes, más regulares, aunque sean pocas. Y añadió, no tomen sobre sí excepto las acciones que estén dentro de su capacidad. Entonces el profeta nos enseñó que hay que comenzarlas con las acciones pequeñas, pero hacerlas de forma regular y luego seguir aumentando nuestras virtudes y nuestras acciones. Hazrat Alqama dice que le pregunté a Aisha, escogí al profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam algunos días especiales para realizar buenas acciones específicas y ella respondió que no, pero él era regular o constante en su servicio de adoración. ¿Quién de ustedes puede soportar lo que el mensajero de Allah soportaba? Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no era así, que ofrecía oraciones un día y luego abandonaba las oraciones el siguiente día. O que realizaba buenas acciones para un tiempo y luego lo abandonaba para mucho tiempo. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sí variaba sus acciones, pues daba caridad a ciertas personas un día, ciertas otras personas otro día, cosas así, pero nunca abandonaba por completo las virtudes que una vez había comenzado. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, en una ocasión dijo, abandonar a Allah Todopoderoso y pedir a otro es algo muy peligroso y hace temblar el corazón. Por eso es absolutamente necesario observar regularmente el salat, la oración, para que ante todo se convierta en un hábito arraigado y la persona se inclina a volverse hacia Allah. Luego, gradualmente, llega un momento en que uno alcanza un estado en el que se desprende completamente de todas las demás relaciones con exclusión de Allah. Y en este estado se convierte en el receptor de la luz divina y obtiene el agrado o el placer en la oración. Entonces hay un placer realmente en la oración que una persona tiene que buscar. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam así dijo, que mi mayor satisfacción y placer en este mundo es en la oración. Entonces Allah ha ocultado un gran placer ahí y satisfacción. Hay que buscarlo ofreciendo las oraciones de forma regular.